El mundo ha sido testigo de innumerables tragedias, algunas tan impactantes que quedaron grabadas en la memoria colectiva, mientras que otras fueron olvidadas con el tiempo, enterradas en el silencio y la indiferencia. Desde catástrofes naturales hasta desastres provocados por el hombre, cada evento ha dejado una huella imborrable en la historia. En este iceberg exploraremos desde las tragedias más conocidas hasta aquellas que quizá no conocías, tragedias que duelen en el país de quienes las vivieron, pero que quizá en otros países no son tan conocidas, pero todas comparten algo en común, el dolor y el impacto que dejaron. Este video será un poco extenso, porque quise abarcar lo más que pude. Sin más que decir, comencemos. Comenzamos con el nivel 1. Los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 es una de las tragedias más impactantes de la historia moderna. Ese día, un grupo de terroristas de Al-Qaeda secuestró 4 aviones comerciales con el objetivo de estrellarlos contra importantes símbolos de Estados Unidos. El primer impacto ocurrió en la mañana del 11 de septiembre a las 8:46 de la mañana. El vuelo American Airlines 11 se estrelló contra la torre norte del World Trade Center en Nueva York. Luego, a las 9:03 de la mañana, el vuelo United Airlines 175 impacta la torre sur, causando aún más estragos y pánico. Posteriormente, a las 9:37 de la mañana, el vuelo American Airlines 77 se estrella contra el Pentágono en Washington, D.C. A las 9:59 de la mañana, ocurre lo peor, se derrumba la torre sur, causando un desastre total. Luego se reportó que, el vuelo United Airlines 93 iba dirigido al Capitolio o la Casa Blanca, pero se estrelló en un campo de Pensilvania tras la resistencia de los pasajeros. Y por si fuera poco, a las 10:28 de la mañana, se derrumba la Torre Norte. En total, murieron casi 3.000 personas y más de 6.000 resultaron heridas. Además, los ataques desencadenaron conflictos globales, como la guerra contra el terrorismo en Afganistán e Irak. El mundo cambió para siempre, reforzando la vigilancia y el temor al terrorismo, sin duda un acontecimiento impactante. El 28 de enero de 1986, el transbordador espacial Challenger de la NASA explotó 73 segundos después de su lanzamiento. Este desastre conmocionó al mundo, ya que el lanzamiento fue transmitido en vivo por televisión y presenciado por millones de personas. La mañana de lanzamiento fue inusualmente fría, con temperaturas cercanas a los -2 grados centígrados. Esto provocó que las juntas tóricas, que sellaban las uniones de los propulsores, se volvieran rígidas y no funcionaran correctamente. Cuando el Challenger despegó, los gases calientes comenzaron a filtrarse a través de los anillos dañados, debilitando la estructura del cohete, hasta que un tanque de combustible explotó después del despegue. La nave se desintegró en el aire, dejando una estela de humo en el cielo. 7 astronautas, incluyendo a Krista McAuliffe, la primera maestra civil en viajar al espacio, fallecieron ese día. Lo más trágico de todo esto es que se cree que la tripulación no murió inmediatamente en la explosión, ya que la cabina del transbordador quedó intacta, cayendo al océano desde una altitud de 14 kilómetros, causando que el impacto fatal contra el agua provocara sus muertes. Además, se dice que la NASA sabía del problema de las juntas tóricas antes del lanzamiento, pero ignoró las advertencias de los ingenieros que pedían retrasarlo, y esta negligencia fue una de las principales razones por las que ocurrió la tragedia. Un error evitable que costó la vida de 7 personas. El 6 y 9 de agosto de 1945, Estados Unidos lanzó 2 bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Estos trágicos acontecimientos terminaron marcando el inicio de la era nuclear. La bomba, Little Boy, fue lanzada a las 8:15 de la mañana y explotó sobre el centro de Hiroshima. En cuestión de segundos, la ciudad quedó reducida a cenizas y miles de personas murieron instantáneamente por la explosión y el calor extremo, dejando un saldo de 140.000 personas fallecidas. La bomba Fat Man tenía como objetivo inicial la ciudad de Kokura, pero debido a malas condiciones climáticas, se cambió a Nagasaki. La bomba detonó a las 11:02 de la mañana, destruyendo gran parte de la ciudad y matando a más de 70.000 personas. Lo más aterrador de todo esto es que una de las teorías más debatidas sobre los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki es que Japón ya estaba dispuesto a rendirse antes de que lanzaran las bombas, y que el verdadero motivo detrás del ataque no fue poner fin a la guerra, sino enviar un mensaje a la Unión Soviética.
Esto se sustenta porque, para agosto de 1945, Japón ya había perdido casi toda su capacidad militar y económica, y además, documentos históricos muestran que Japón estaba buscando mediar su rendición a través de la Unión Soviética, ya que creían que podrían conseguir mejores condiciones que una rendición incondicional ante Estados Unidos. Sin duda una tragedia que dejó una marca imborrable. La noche del 14 de abril de 1912, el Titanic, el barco más lujoso y avanzado de su época, chocó contra un iceberg en el Atlántico Norte y se hundió en menos de 3 horas. De los 2.224 pasajeros y tripulantes a bordo, más de 1.500 murieron, convirtiéndose en una de las tragedias marítimas más mortales de la historia. El Titanic partió de Southampton, Inglaterra, el 10 de abril de 1912, rumbo a Nueva York, y era considerado el barco más seguro jamás construido, con compartimentos estancos diseñados para evitar el hundimiento. Pero el 14 de abril a las 11:40 de la noche, el vigía Frederick Fleet vio un iceberg y dio la alarma. El Titanic giró, pero no lo suficiente, provocando que el iceberg rasgara el casco en el lado derecho, inundando los compartimentos estancos. El daño fue demasiado grande y el barco empezó a hundirse. La evacuación fue caótica, no había suficientes botes salvavidas para todos, y solo había espacio para 1.178 personas, dejando a más de 1.000 sin posibilidad de sobrevivir. Además, los botes se lanzaron sin llenarse por completo debido al pánico y la mala organización. A las 2:20 de la mañana del 15 de abril, el Titanic se partió en dos y se hundió en el océano. El barco Carpathia llegó hasta las 4 de la mañana, rescatando a 705 sobrevivientes, y la mayoría de los fallecidos murieron por hipotermia en el agua helada. Se cree que el cambio de ruta y la falta de reacción inmediata contribuyeron al desastre, además de que el Titanic iba demasiado rápido en una zona con icebergs. Una de las teorías conspirativas más populares es que se dice que el barco que realmente se hundió no fue el Titanic, sino su barco gemelo, el Olympic. El Olympic sufrió daños en un accidente en 1911 y no podía ser asegurado. Se dice que la empresa lo intercambió con el Titanic y lo hundió a propósito para cobrar el seguro. El caso es que, el hundimiento del Titanic es una de las tragedias más documentadas de la historia. El 11 de marzo de 2011, Japón sufrió uno de los desastres más devastadores de su historia cuando un terremoto de magnitud 9.1 sacudió la costa noreste del país, generando un tsunami masivo con olas de hasta 40 metros de altura. El terremoto submarino ocurrió en la fosa de Japón, en el Océano Pacífico, a unos 130 kilómetros de la costa de Sendai. Posterior a eso, las olas alcanzaron la costa en menos de 30 minutos, arrasando ciudades enteras, más de 120.000 edificios destruidos y 278.000 fueron dañados. Aparte de lo devastador que fue, el tsunami dañó la planta nuclear de Fukushima Daiichi, provocando el peor accidente nuclear desde Chernóbil. Dañó los reactores nucleares de la planta, provocando explosiones y filtraciones de radiación, y debido a esto, fueron evacuadas más de 150.000 personas por peligro radioactivo. Años después, el área sigue contaminada y algunas zonas son inhabitables. Como dato curioso, a raíz de estos eventos, surgió el misterio de los fantasmas del tsunami, donde muchos sobrevivientes afirman haber visto apariciones de personas desaparecidas en la zona de desastre. Además, autos, escombros y hasta casas enteras aparecieron flotando en el Océano Pacífico y llegaron a las costas de Estados Unidos y Canadá años después. Aproximadamente 19.747 personas fallecieron, más de 2.500 personas nunca fueron encontradas y más de 6.000 fueron heridas. El tsunami de 2011 no solo fue una tragedia catastrófica, sino también una de las mayores crisis humanitarias y nucleares del siglo XXI. El 26 de diciembre de 2004, el mundo fue testigo de uno de los desastres naturales más devastadores de la historia. Un terremoto submarino de magnitud 9.1 a 9.3 frente a las costas de Sumatra, Indonesia, generó un tsunami gigantesco que impactó a 14 países en el Océano Índico. Ocurrió en la fosa de Sunda, con una duración de entre 8 y 10 minutos. La energía liberada fue tan grande que se formaron olas de hasta 30 metros de altura que arrasaron poblaciones enteras en minutos. Fallecieron aproximadamente entre 230.000 y 280.000 personas en 14 países.
La gravedad de las muertes fue debido a que en el Océano Índico no existía un sistema de advertencia, por lo que miles de personas fueron sorprendidas por el tsunami. Después del desastre, se estableció el sistema de alerta de tsunamis del Océano Índico en 2006. Se dice que los animales predijeron el desastre ya que, en algunas zonas, se reportó que elefantes, perros y aves huyeron hacia zonas altas antes de que llegaran las olas. Existe una película que fue basada en estos hechos, la cual personalmente recomiendo, y el tsunami del Océano Índico de 2004 sigue siendo uno de los desastres naturales más letales de la historia. Bajamos al nivel 2. La tragedia de Cromañón ocurrió el 30 de diciembre de 2004 en el boliche República Cromañón, ubicado en el barrio de Once, Buenos Aires, Argentina. Fue un incendio mortal durante un recital de la banda de rock Callejeros, que dejó un saldo devastador. La banda Callejeros se presentaba ante más de 4.500 personas en un local que tenía capacidad para 1.037 personas, superando el límite permitido. Durante el show, alguien del público encendió una bengala o pirotecnia, una costumbre común en los recitales de rock. Lo peor ocurrió cuando el fuego alcanzó la malla de poliuretano del techo, un material altamente inflamable que liberó gases tóxicos, y posteriormente comenzó un incendio. La gente corrió para escapar, pero las salidas de emergencia estaban bloqueadas con candados o cerradas con cadenas para evitar que la gente entrara sin pagar. La mayoría de las víctimas murieron por inhalación de humo tóxico y aplastamiento en la estampida. 194 personas murieron, incluidos niños y adolescentes, y otras 1.400 personas resultaron heridas, siendo esta una de las peores tragedias en la historia del país. Se revelaron graves problemas de corrupción, ya que el boliche no cumplía con las normas de seguridad pero seguía funcionando, por lo que Omar Chaván, dueño de Cromañón, fue condenado a 10 años de prisión, pero murió en 2014. Y Patricio Santos Fontanet, líder de Callejeros, fue condenado a 7 años de prisión por su rol en la organización del evento. Funcionarios públicos también fueron juzgados por permitir que el local operara sin cumplir normas, y República Cromañón quedó clausurado y se convirtió en un sitio de memoria. La tragedia de Cromañón dejó una marca imborrable en Argentina, dejando a los pibes de Cromañón como una frase emblemática para recordar a las víctimas. El 22 de mayo de 1960, Chile fue sacudido por el terremoto más fuerte jamás registrado en la historia. Con una magnitud de 9.5, este evento devastador destruyó ciudades enteras, generó un tsunami que cruzó el Océano Pacífico y dejó miles de muertos y damnificados. Un 22 de mayo de 1960, a las 3:11 p.m., se registró un terremoto de 9.5 en la escala de magnitud en el momento, cerca de la ciudad de Valdivia, en la región sur de Chile. Duró aproximadamente 10 minutos, y es uno de los más largos jamás registrados. Se sintió en casi todo Chile y parte de Argentina, destruyendo en Valdivia el 80% de sus edificios, y matando entre 1.600 y 2.500 personas, y cerca de 2 millones de personas perdieron sus hogares. El suelo de Valdivia descendió hasta 2 metros, lo que provocó inundaciones permanentes en algunas zonas, y se formó el lago Riñue, debido a deslizamientos de tierra que bloquearon un río. Y por si fuera poco, el terremoto generó un mega tsunami que arrasó las costas y viajó por todo el Océano Pacífico, afectando a Chile, Hawái, Japón, Filipinas y Nueva Zelanda. El terremoto de Valdivia ayudó a comprender mejor la tectónica de placas y la relación entre terremotos y tsunamis. Además, Chile endureció sus normas antisísmicas, convirtiéndose en uno de los países más preparados del mundo. El terremoto de Valdivia sigue siendo el más poderoso jamás registrado y dejó un impacto duradero en la historia de Chile y del mundo. El Holocausto es una de las tragedias más conocidas y documentadas de la historia. Fue un genocidio sistemático llevado a cabo por la Alemania nazi entre 1933 y 1945, en el cual murieron aproximadamente 6 millones de judíos junto con millones de otras víctimas. Desde la llegada de Adolf Hitler al poder en 1933, el régimen nazi comenzó a aplicar políticas antisemitas que restringían los derechos de los judíos, y con la invasión de Polonia en 1939, se intensificó la persecución y se crearon los guetos, donde miles de personas fueron hacinadas en condiciones inhumanas. Y por si fuera poco, en 1941, los nazis pusieron en marcha la solución final, un plan para exterminar sistemáticamente a la población judía y otros grupos perseguidos.
Auschwitz, Treblinka, Sobibor, Dachau y Bergen-Belsen fueron algunos de los campos donde millones de personas murieron por trabajos forzados, hambre, enfermedades y asesinatos en cámaras de gas. Se usaban métodos industriales de exterminio, incluyendo el uso del gas Zyklon B en Auschwitz, y se realizaron experimentos médicos inhumanos, dirigidos por médicos como Josef Mengele. En 1945, con la caída del Tercer Reich, los aliados liberaron los campos de concentración y descubrieron la magnitud del horror. Además, se llevaron a cabo los juicios de Nuremberg, donde varios líderes nazis fueron condenados por crímenes de guerra y contra la humanidad. Se impulsó la creación del Estado de Israel en 1948 y el Holocausto se convirtió en un símbolo de los crímenes más trágicos contra la humanidad. La tragedia de los Andes es uno de los casos de supervivencia más impactantes de la historia. Ocurrió el 13 de octubre de 1972, cuando el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya transportaba 45 personas, entre ellos jugadores del equipo de rugby Old Christians Club, además de amigos y familiares con destino a Chile. Debido a un error de navegación, el piloto descendió antes de tiempo y el avión chocó contra una montaña a 4.000 metros de altura. El impacto partió la aeronave en dos, 12 personas murieron al instante y otras fallecieron en los días siguientes debido a las heridas y las duras condiciones climáticas. Las temperaturas llegaban hasta los menos 30 grados centígrados y no tenían el abrigo adecuado ni provisiones, enfrentando el hambre y el frío extremo. Se refugiaron en los restos del avión y usaron asientos y ropa para protegerse del clima. Después de consumir las pocas provisiones que tenían, chocolate, vino y galletas, recurrieron a la antropofagia, comiendo los cuerpos de los fallecidos para sobrevivir. Además, el 29 de octubre, una avalancha cubrió los restos del avión y mató a 8 personas más. Con pocas esperanzas de ser rescatados, Nando Parrado, Roberto Canessa y Antonio Vicentín decidieron partir en busca de ayuda, pero se dieron cuenta de que la montaña era más grande de lo que creían, y Vicentín regresó al avión, dejando a Parrado y Canessa continuando solos. Luego de 10 días, lograron encontrar a un arriero chileno, Sergio Catalán, quien alertó a las autoridades. Y finalmente, el 22 de diciembre, un helicóptero rescató a los 16 sobrevivientes restantes. Sin duda una trágica historia de supervivencia extrema. El Columbia fue el primer transbordador espacial de la NASA, lanzado por primera vez en 1981, realizando 28 misiones exitosas antes de la tragedia de 2003. El 16 de enero de 2003, el Columbia despegó sin problemas desde el Centro Espacial Kennedy. Sin embargo, un pedazo de espuma aislante del tanque externo se desprendió y golpeó el ala izquierda del transbordador. A pesar de esto, pasaron días en órbita, la tripulación llevó a cabo experimentos científicos sin saber que la estructura del transbordador estaba comprometida. Y el 1 de febrero de 2003, durante la reentrada a la Tierra, el daño en el ala permitió la entrada de gases a 1500 grados centígrados, causando la desintegración del Columbia sobre Texas, provocando que los 7 astronautas a bordo murieran instantáneamente. Lo particular de esta tragedia es que nuevamente, luego de múltiples investigaciones, se llegó a la conclusión de que un equipo de ingenieros notó el impacto de la espuma en el ala poco después del lanzamiento, pero la NASA descartó que fuera un riesgo grave y no intentó inspeccionar ni reparar el daño. Lo peor es que, si la tripulación se hubiera dado cuenta a tiempo, una misión de rescate pudo haber sido posible. El accidente del Columbia fue una tragedia que pudo haberse evitado. Su impacto cambió el rumbo de la exploración espacial y marcó el principio del fin del programa de transbordadores de la NASA. El vuelo 123 de Japan Airlines es una de las peores tragedias de la aviación. Un error de reparación llevó a la muerte de 520 personas. El Boeing 747 partió del aeropuerto de Haneda a las 6:20 p.m. y 12 minutos después del despegue, se escuchó una explosión en la parte trasera del avión. Posterior a eso, los pilotos tuvieron pérdida del timón y controles hidráulicos, dejando el avión fuera de control y comenzando a volar erráticamente. Durante 32 minutos, los pilotos intentaron estabilizar el avión, pero sin control sobre los alerones y el timón, solo pudieron hacer giros descontrolados. A las 6:56 p.m., el avión se estrelló contra el monte Takamagahara, desintegrándose casi por completo y quitándole la vida a 520 personas, entre pasajeros y tripulación.
Solo sobrevivieron 4 mujeres que se encontraban en la parte trasera del avión. Se dice que, en 1978, el mismo avión tuvo un aterrizaje forzoso que dañó su estructura trasera, y Boeing realizó una mala reparación, usando solo un parche de una sola placa en lugar de una doble, como indicaban los estándares de seguridad. Con el tiempo, la presión del aire debilitó la reparación, hasta que finalmente la parte trasera explotó en pleno vuelo. Los rescatistas creen que muchas personas murieron esperando ayuda, ya que se escuchaban gritos y lamentos en la noche del accidente. Sin embargo, las operaciones de rescate se retrasaron hasta la mañana siguiente. Muchas personas pudieron haberse salvado si el rescate no se hubiese retrasado, dejando como resultado el peor accidente de un solo avión en la historia. La tragedia del Hindenburg fue tan desastrosa que marcó el fin de los dirigibles como transporte comercial. El LZ-129 Hindenburg era el dirigible más grande del mundo, con 245 metros de largo, casi del tamaño del Titanic, y fue diseñado para ser un símbolo de la ingeniería alemana y un medio de transporte de lujo en los años 30. Usaba hidrógeno en lugar de helio porque Alemania tenía acceso limitado a este último y podía transportar 50 pasajeros en un viaje de lujo transatlántico. Hizo varios vuelos exitosos antes del accidente. El Hindenburg despegó el 3 de mayo de 1937 desde Alemania con destino a Nueva Jersey, pero el 6 de mayo se acercó a la estación naval de Lakehurst en medio de una tormenta eléctrica. Mientras intentaba aterrizar, estalló en llamas repentinamente. En solo 34 segundos, el dirigible quedó completamente envuelto en fuego y se estrelló contra el suelo. El desastre fue capturado en video y fotografías, convirtiéndose en una de las imágenes más impactantes del siglo XX. El Hindenburg usaba hidrógeno, un gas muy volátil, en lugar de helio, lo cual es más seguro pero era inaccesible para Alemania en ese momento. Por lo que se dice que una chispa electrostática encendió el gas, posiblemente debido a la tormenta. Además, algunas investigaciones sugieren que el material del dirigible también era altamente inflamable, lo que aceleró la propagación del fuego. A pesar de la magnitud del desastre, la mayoría sobrevivió, 62 personas lograron escapar, muchas saltando antes de que el dirigible tocara el suelo, incluyendo al capitán Max Pruss, que sobrevivió con graves quemaduras. Otras 36 murieron ese día, 13 pasajeros, 22 tripulantes y una persona en tierra. Hasta ese momento, los dirigibles eran considerados el futuro del transporte aéreo. Pero después del desastre del Hindenburg, la confianza en ellos se derrumbó y fueron reemplazados por los aviones comerciales. Seguimos con el nivel 3. El 13 de noviembre de 1985, el volcán Nevado del Ruiz entró en erupción tras meses de actividad. La erupción derritió glaciares y nieve en la cumbre del volcán, generando una avalancha de lodo y escombros conocida como lahares. Esta mezcla de lodo, rocas y agua bajó por las montañas a velocidades de hasta 60 km por hora, arrasando con todo a su paso. La ciudad de Armero, situada a 48 kilómetros del volcán, quedó completamente sepultada bajo una gruesa capa de lodo en menos de 10 minutos. Lo más trágico es que la catástrofe pudo haberse evitado. Desde septiembre de 1985, científicos habían advertido que el volcán podría entrar en erupción, y un mes antes, se registraron sismos y emisiones de ceniza, pero las autoridades minimizaron el riesgo. El día del desastre, hubo señales de actividad que indicaban peligro inminente, pero las alarmas no se activaron a tiempo. Como resultado, la población de Armero nunca fue evacuada y quedó atrapada en el desastre. Armero desapareció del mapa, y solo quedaron ruinas, muriendo cerca de 25.000 personas, la mayoría atrapadas bajo el lodo. Omaira Sánchez, el rostro de la tragedia de Armero, era una niña de 13 años que quedó atrapada bajo los escombros de su casa, cuando el lodo y escombros de la erupción del Nevado del Ruiz sepultaron a Armero. Su familia fue arrastrada por la avalancha, pero ella quedó con la mitad de su cuerpo atrapado bajo una estructura de cemento y los restos de su hogar. Los rescatistas la encontraron viva, con el agua y el lodo hasta el pecho, pero no pudieron sacarla porque su cuerpo estaba atascado entre los escombros y las piernas atrapadas bajo una gran viga. Cortarle las piernas era una opción, pero no había los recursos médicos ni el equipo adecuado para hacerlo sin que muriera desangrada. Aún así, mantuvo la calma, habló con los rescatistas y sonrió en algunos momentos, hasta que, finalmente, murió la madrugada del 16 de noviembre de 1985.
El fotógrafo Frank Fournier capturó la última imagen de Omaira mirando a la cámara, con los ojos cansados pero serenos. Su expresión mezclaba resignación y tristeza, y su historia dio la vuelta al mundo. Esta imagen ganó el World Press Photo en 1986 y es considerada una de las fotos más impactantes del siglo XX. Omaira se convirtió en el símbolo de la tragedia de Armero y en un recordatorio de la negligencia del gobierno. Cada año, millones de musulmanes realizan la peregrinación a la Meca, Hajj, uno de los 5 pilares del Islam. En 2015, una de las mayores concentraciones de peregrinos ocurrió en Mina, un área cerca de la Meca donde los fieles realizan el ritual de lapidación del diablo, lanzando piedras a 3 pilares. Ese día, 2 grandes grupos de peregrinos avanzaban en direcciones opuestas por calles estrechas, lo que causó un colapso y bloqueo en la ruta 204. La multitud quedó atrapada, sin poder avanzar ni retroceder, por lo que, el calor extremo, más de 45 grados centígrados, y la falta de ventilación provocaron desmayos y asfixia en cuestión de minutos. Miles de personas cayeron unas sobre otras, generando una estampida mortal. El pánico se apoderó de la multitud y los rescatistas no pudieron llegar a tiempo debido a la enorme cantidad de personas en la zona. Se estima que el número real de fallecidos superó los 2.400. Se dice que el problema fue que más de 2 millones de peregrinos asistieron ese año, lo que desbordó las rutas y sistemas de control, y la ruta 204, donde ocurrió la tragedia, no tenía suficientes salidas de emergencia. El desastre generó tensiones diplomáticas entre Arabia Saudita e Irán, que acusó a las autoridades saudíes de mala gestión y negligencia. A día de hoy, las peregrinaciones a la Meca siguen siendo eventos de alto riesgo debido a la masiva cantidad de personas que asisten cada año. La madrugada del 19 de febrero de 2006, una explosión de gas metano sacudió la mina Pasta de Conchos, operada por la empresa Grupo México. En ese momento, 73 mineros trabajaban en el turno nocturno. 8 lograron escapar con heridas, los otros 65 quedaron atrapados a 150 metros de profundidad. El colapso de los túneles, junto con el fuego y el gas tóxico, hizo que el rescate fuera lento y peligroso. La tragedia no solo causó conmoción, sino que también desató una fuerte polémica por la respuesta de la empresa y el gobierno. Se sabía que la mina tenía altos niveles de gas metano y pésimas condiciones de seguridad, pero la empresa Grupo México no tomó medidas. A solo 5 días del colapso, las autoridades y la empresa declararon que no había condiciones seguras para continuar el rescate, dando por muertos a los mineros. Los familiares de los mineros nunca dejaron de exigir la recuperación de los cuerpos, pero Grupo México se negó a reabrir la mina durante años, y se acusó al gobierno de proteger los intereses de Grupo México, una de las mineras más grandes de Latinoamérica. En 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió reabrir la mina para recuperar los cuerpos, pero hasta la fecha los trabajos han avanzado lentamente y aún no se han entregado los restos a las familias. La tragedia de Pasta de Conchos sigue siendo un símbolo de impunidad y negligencia en la industria minera de México. El 15 de abril de 1989, el estadio Hillsborough, en Sheffield, fue sede de la semifinal de la Football Association Cup entre Liverpool y Nottingham Forest. Los aficionados del Liverpool fueron asignados a la tribuna Lappings Lane, que tenía capacidad limitada y una estructura con vallas metálicas para evitar invasiones al campo, pero se permitió la entrada de demasiados aficionados, generando una aglomeración peligrosa en los túneles y en la tribuna. La policía abrió una puerta de emergencia para aliviar la presión afuera del estadio, pero esto provocó que cientos de personas entraran de golpe sin control. Las vallas de seguridad impidieron que la gente escapara y muchos quedaron atrapados y asfixiados por la multitud. En solo 6 minutos, la presión era tan grande que decenas murieron aplastados. En un primer momento, la policía y algunos medios, como The Sun, culparon a los hinchas del Liverpool, diciendo que habían entrado borrachos y sin boletos, lo cual fue una mentira absoluta. Se comprobó que la policía manejó mal el acceso al estadio, y no actuó a tiempo para ayudar a las víctimas. Además, documentos oficiales fueron falsificados para encubrir la responsabilidad de la policía y del gobierno de Margaret Thatcher. En 2012, tras años de lucha de las familias de las víctimas, se reveló que la culpa fue 100% de la mala gestión policial. La tragedia de Hillsborough cambió para siempre el fútbol inglés y sigue siendo una herida abierta para el Liverpool y sus aficionados.
El vuelo 191 de American Airlines era un vuelo programado desde Chicago hacia Los Ángeles. Al despegar, el motor izquierdo se desprendió completamente del ala, dañando severamente los sistemas hidráulicos del ala izquierda. La tripulación no tenía manera de controlar la inclinación del avión, lo que provocó que se ladeara peligrosamente hacia la izquierda, por lo que, 31 segundos después del despegue, el avión se inclinó más de 100 grados y se estrelló en un campo cerca del aeropuerto. Murieron las 271 personas a bordo y 2 personas en tierra, convirtiéndose en el peor accidente aéreo en la historia de Estados Unidos. Posterior a estos hechos, la investigación reveló que el desastre fue causado por una combinación de fallos mecánicos y negligencia en el mantenimiento. Primero, la aerolínea usó un método incorrecto para desmontar e instalar los motores para acelerar el mantenimiento. Segundo, el procedimiento dañó una pieza crucial del soporte del motor, lo que hizo que se fracturara con el tiempo. Y tercero, los pilotos no recibieron ninguna alerta porque los sistemas eléctricos del motor fallaron junto con el desprendimiento, por lo que los controladores aéreos no lograron comunicarse por radio con la tripulación para informarles de la pérdida de un motor. El accidente llevó a la prohibición temporal de todos los aviones McDonnell Douglas DC-10 y obligó a revisar protocolos de mantenimiento en la aviación comercial. El vuelo 191 sigue siendo un caso icónico en la historia de la aviación y un recordatorio de cómo el mantenimiento apresurado puede costar vidas. El submarino nuclear K-141 Kursk participaba en maniobras militares en el mar de Barents cuando, de repente, se registró una fuerte explosión dentro del navío. La explosión inicial fue causada por un fallo en un torpedo de peróxido de hidrógeno que detonó mientras estaba almacenado y unos segundos después, una segunda explosión aún más fuerte destrozó parte del submarino y provocó su hundimiento hasta el fondo del mar a 108 metros de profundidad. 23 marineros sobrevivieron a la explosión inicial, refugiándose en la parte trasera del Kursk. Sin embargo, quedaron atrapados sin oxígeno y sin posibilidad de escape. Rusia rechazó ayuda internacional en las primeras horas del desastre y tardó demasiado en iniciar el rescate. Y por si fuera poco, los intentos de rescate fallaron, debido a que las cápsulas rusas no pudieron acoplarse al submarino, a causa de fallos técnicos y el mal estado del equipo. Cuando finalmente se permitió la ayuda extranjera, 9 días después, ya era demasiado tarde. Todos los tripulantes murieron, la mayoría asfixiados o ahogados. Uno de los marineros, Dmitry Kolesnikov, dejó una nota escrita en la oscuridad antes de morir, confirmando que algunos sobrevivieron a la explosión inicial y esperaron un rescate que nunca llegó. El gobierno de Vladimir Putin fue duramente criticado por su lenta respuesta y su negativa inicial a aceptar ayuda. Lo cierto es que, la tragedia del Kursk sigue siendo un caso emblemático de negligencia militar y errores en la gestión de crisis en Rusia. El 10 de marzo de 1906, una terrible explosión sacudió la mina de carbón de Courrieres, ubicada en el norte de Francia. La explosión se originó por la acumulación de gas metano y polvo de carbón, elementos altamente inflamables en ambientes subterráneos. La onda expansiva se extendió rápidamente a lo largo de 110 kilómetros de túneles, destruyendo estructuras y generando una ola de fuego y gases tóxicos. Más de 1000 mineros quedaron atrapados o murieron al instante, convirtiéndose en el peor desastre minero de la historia de Europa. Los esfuerzos de rescate fueron lentos y caóticos, en parte porque la empresa minera priorizó la protección de sus instalaciones en lugar de salvar vidas. Además, la mina fue cerrada con muchos mineros aún atrapados, lo que desató indignación entre los familiares. Milagrosamente, 13 mineros lograron sobrevivir durante 20 días atrapados en los túneles, alimentándose de madera, agua estancada y restos de caballos muertos. Finalmente, lograron encontrar una salida improvisada tras más de 2 semanas de sufrimiento, emergiendo de la mina en estado de shock y desnutridos, pero vivos. El desastre generó huelgas y protestas, exigiendo mejores condiciones de seguridad en las minas. Este evento marcó la historia de la minería y evidenció los riesgos y abusos que sufrían los trabajadores de aquella época. Incluso, si vemos los acontecimientos de Mina Pasta de Conchos en México, podríamos afirmar que a día de hoy, siguen estos abusos y condiciones de trabajo deplorables. Y bajamos al nivel 4.
El Lusitania, un lujoso transatlántico británico de la compañía Cunard Line, zarpó de Nueva York con destino a Liverpool en plena Primera Guerra Mundial. El 7 de mayo de 1915, cuando navegaba cerca de la costa de Irlanda, fue atacado por el submarino alemán U-20, que disparó un torpedo contra el barco. Minutos después del impacto, ocurrió una segunda explosión misteriosa dentro de Lusitania, lo que hizo que el barco se hundiera en menos de 18 minutos. De los 1.959 pasajeros y tripulantes a bordo, 1.198 murieron, incluidos 128 ciudadanos estadounidenses, lo que generó una fuerte indignación internacional. El Lusitania era un barco de pasajeros, no un barco militar, por lo que el ataque se consideró un crimen de guerra. Los alemanes argumentaron que el Lusitania transportaba armas y municiones secretamente, lo que justificaba el ataque. Este hundimiento provocó la furia de Estados Unidos, que hasta ese momento se mantenía neutral en la Primera Guerra Mundial, y fue un factor clave para la futura entrada de Estados Unidos en la guerra en 1917. Ahora, ¿por qué hubo una segunda explosión? Bueno, se dice que el barco transportaba explosivos y armas para el Reino Unido, lo que causó la segunda explosión. Otra teoría dice que la explosión pudo ser causada por la ignición del polvo de carbón acumulado en los compartimientos de la nave. Pero la teoría más interesante sostiene que Winston Churchill, entonces primer lord del almirantazgo, dejó a Lusitania sin escolta a propósito, esperando que los alemanes lo hundieran y así provocar la entrada de Estados Unidos en la guerra. El caso es que, el hundimiento de Lusitania sigue siendo una de las tragedias marítimas más importantes de la historia y un punto clave en la Primera Guerra Mundial. El puerto de Halifax, en Canadá, era un importante centro de abastecimiento para las fuerzas aliadas durante la Primera Guerra Mundial. La mañana del 6 de diciembre de 1917, el barco francés, Mont Blanc, cargado con explosivos altamente inflamables, entró al puerto de Halifax. En dirección contraria navegaba el Imo, un barco noruego de ayuda humanitaria. Ambos barcos intentaron maniobrar para evitar una colisión, pero terminaron chocando. El impacto encendió la carga del Mont Blanc, que contenía 2.925 toneladas de explosivos, incluyendo ácido pícrico, TNT, nafta, un tipo de combustible altamente inflamable, y algodón pólvora. El Mont Blanc se incendió y ardió durante 20 minutos, atrayendo la atención de cientos de personas que no sabían lo que estaba por ocurrir. A las 9:04 de la mañana, la carga explotó, generando una de las detonaciones más poderosas jamás registradas antes del desarrollo de armas nucleares. La explosión provocó una onda expansiva equivalente a 2.9 kilotones de TNT, destruyendo gran parte de Halifax. Además, una ola de 18 metros de altura golpeó la costa, arrasando barcos y muelles. Miles de ventanas estallaron en un radio de 80 kilómetros, edificios enteros colapsaron, atrapando a cientos de personas, y la explosión generó incendios que devoraron barrios enteros. Muchas personas que miraban la explosión desde sus ventanas sufrieron lesiones oculares graves, incluyendo ceguera permanente, debido a la intensidad de la onda expansiva y el vidrio roto. Y por si fuera poco, un tren lleno de explosivos se encontraba en las vías cercanas y estalló poco después, aumentando la destrucción. Cerca de 2.000 personas murieron en la explosión y los incendios posteriores, y más de 9.000 resultaron heridas, muchas con quemaduras graves y amputaciones. Fue la detonación más poderosa de la historia causada por el hombre hasta la bomba atómica en Hiroshima en 1945. El desastre de Halifax sigue siendo una de las explosiones accidentales más grandes y devastadoras de la historia. A las 3:42 de la madrugada del 28 de julio de 1976, mientras la mayoría de los habitantes de Tanzán dormían, un devastador terremoto sacudió la ciudad con una violencia inesperada. A pesar de durar tan solo aproximadamente 15 segundos, pero fue suficiente para destruir el 87% de los edificios. El epicentro fue a solo 14 kilómetros de profundidad, lo que amplificó su impacto destructivo. A pesar de que algunos reportes hablaban de extraño comportamiento animal antes del sismo, ratas saliendo de sus madrigueras, peces saltando fuera del agua, el gobierno chino no emitió alertas previas. El número exacto de muertes sigue siendo un misterio debido a la censura del gobierno chino, pero se estima que fue el terremoto más mortal del siglo XX. Esto se dice ya que, 16 horas después, un segundo sismo de magnitud 7.1 sacudió la zona, complicando los esfuerzos de rescate y provocando que la ciudad de Tanzán quedara completamente destruida.
La tragedia ocurrió en un momento de gran inestabilidad política, ya que el líder Mao Zedong estaba gravemente enfermo y moriría 2 meses después. Debido a esto, el gobierno chino tardó en aceptar ayuda internacional, dejando a los sobrevivientes luchando solos en las ruinas. El terremoto de Valdivia fue mucho más fuerte en términos de magnitud, pero el de Tanzán fue más letal, debido a la alta densidad de población y la mala infraestructura. Mientras que Chile tuvo ayuda internacional y una respuesta organizada, China mantuvo el desastre en secreto y rechazó ayuda externa, lo que aumentó el número de víctimas. Ambos terremotos marcaron la historia de sus respectivos países y cambiaron la forma en que se manejan los desastres naturales. La tragedia de Bakú es el incendio más mortal en la historia de cualquier sistema de metro en el mundo. El 28 de octubre de 1995, alrededor de las 5:30 de la tarde, un tren del metro de Bakú, la capital de Azerbaiyán, se encontraba entre las estaciones Ulduz y Nariman-Narimanov cuando un incendio estalló repentinamente en uno de los vagones. Se cree que el incendio fue causado por un cortocircuito en el sistema eléctrico, lo que hizo que el fuego se propagara rápidamente debido a la falta de ventilación y los materiales inflamables dentro de los vagones. El humo tóxico llenó los vagones en segundos, y no había suficiente iluminación en los túneles para que los pasajeros encontraran la salida. Además, muchas puertas quedaron bloqueadas, atrapando a los pasajeros. 289 personas murieron, muchas asfixiadas por el humo, incluyendo niños. El gobierno azerbaiyano determinó que un cortocircuito eléctrico fue la causa principal del incendio. Pero algunas personas creen que fue un atentado, ya que Azerbaiyán estaba en una situación política inestable tras la guerra de Nagorno-Karabaj. Sin embargo, nunca se encontró evidencia sólida de un sabotaje. Muchas cosas influyeron en esta tragedia, los equipos de emergencia tardaron en reaccionar, no había sistemas efectivos contra incendios en los vagones, y las salidas de emergencia no estaban bien señalizadas. Y todo esto terminó convirtiendo esta tragedia en el incendio más mortal en la historia de un metro en el mundo. El 30 de diciembre de 1903, el Teatro Iroquois en Chicago estaba lleno con aproximadamente 1,900 espectadores, en su mayoría mujeres y niños, quienes asistían a la obra Señor Bluebeard, un espectáculo musical muy popular. Durante la función, una luz del escenario explotó y encendió una cortina de terciopelo, propagando el fuego rápidamente. La audiencia no fue alertada de inmediato para evitar el pánico, lo que resultó en una evacuación tardía. Cuando los asistentes intentaron salir, descubrieron que muchas puertas estaban bloqueadas o mal diseñadas, ya que se abrían hacia adentro, lo que atrapó a cientos de personas en el fuego. Además, el teatro estaba lleno de cortinas y decoraciones que avivaron el fuego, y no había extintores ni protocolos de emergencia. Las víctimas murieron principalmente por inhalación de humo y por ser aplastadas en el intento de escapar, muriendo alrededor de 602 personas. Un dato un tanto interesante como irónico, es que el Teatro Iroquois había sido publicitado como «a prueba de fuego», pero en su primera gran función ocurrió la tragedia. Aún así, este incendio sigue siendo el más mortal en la historia de los teatros en Estados Unidos y cambió las regulaciones de seguridad en todo el mundo. Durante la Segunda Guerra Mundial, la isla Ramree era un importante punto estratégico en el Océano Índico, controlado por los japoneses. En enero de 1945, las tropas británicas y aliadas lanzaron una ofensiva para recuperar la isla. Tras intensos combates, los británicos lograron acorralar a 1,000 soldados japoneses en los pantanos de la isla. Los japoneses rechazaron rendirse y optaron por escapar a través de los manglares infestados de cocodrilos de agua salada. El pantano era un infierno, además de los cocodrilos, había mosquitos portadores de malaria, deshidratación, falta de comida y enfermedades. Y durante la noche, ocurrió lo peor. Testimonios de soldados británicos afirmaron que gritos aterradores y disparos resonaban en la oscuridad, mientras los cocodrilos atacaban a los soldados japoneses atrapados en el lodo. Se estima que solo 20 soldados lograron salir con vida del pantano. Existen dudas sobre qué tan grande fue el papel de los cocodrilos en la tragedia. Aunque los pantanos de Ramree están llenos de cocodrilos de agua salada, los más grandes del mundo, algunos historiadores creen que el mayor número de muertes fue por enfermedades, hambre y ahogamiento. Aún así, el libro Guinness de los Récords describe esto como el mayor número de muertes humanas causadas por animales en un solo evento.
Los cocodrilos de agua salada pueden medir hasta 7 metros y tienen la mordida más fuerte del reino animal, además, pueden pesar hasta 1500 kilos. La tragedia de los soldados japoneses en la isla Ranbee sigue siendo un evento aterrador de la Segunda Guerra Mundial, combinando los horrores de la guerra con los peligros de la naturaleza. Sin duda una tragedia desafortunada. Y descendemos al nivel 5. El 31 de mayo de 1970, un devastador terremoto de magnitud 7.9 sacudió la costa de Perú, afectando gravemente a la región de Ancash. El epicentro estuvo en el Océano Pacífico, pero la sacudida fue tan fuerte que provocó un desprendimiento de hielo, rocas y tierra en el Nevado Huascarán, la montaña más alta de Perú. Una avalancha gigantesca descendió a 300 km por hora, arrasando en menos de 3 minutos la ciudad de Yungay y el pueblo de Ranrairca. Aproximadamente 80 millones de metros cúbicos de hielo y escombros sepultaron la ciudad bajo una capa de hasta 12 metros de profundidad. De una población de aproximadamente 25.000 habitantes, solo sobrevivieron unas 350 personas, principalmente porque se refugiaron en un cementerio ubicado en una colina. Pero, ¿por qué fue tan devastador? Bueno, Yungay estaba en la base del Nevado Huascarán, una zona vulnerable a avalanchas, además, no existían sistemas de monitoreo sísmico o planes de evacuación. El aluvión bajó por la montaña a una velocidad comparable a la de un tren bala, sin dar tiempo de reacción. El Nevado Huascarán ya había causado una tragedia antes, en 1962, un aluvión más pequeño mató a más de 4.000 personas en la misma región. Cada 31 de mayo, en Perú se conmemora el Día de la Solidaridad y Reflexión sobre los Desastres Naturales en honor a esta tragedia. La tragedia de los 21 ángeles se refiere al lamentable accidente ocurrido el 28 de abril de 2004 en Bogotá, donde una retroexcavadora cayó sobre un bus escolar del Colegio Agustiniano Norte, causando la muerte de 21 niños y 2 adultos, además de dejar 24 heridos. El suceso tuvo lugar en la intersección de la avenida Suba con calle 138. La retroexcavadora, de aproximadamente 50 toneladas, se desplazaba sin las medidas de seguridad adecuadas cuando perdió el control y cayó sobre la ruta escolar número 12 que transportaba a más de 40 niños. En el sitio del accidente se erigió el monumento Ángeles Agustinianos, una escultura de bronce creada por Julio Páez Ferro, que rinde homenaje a los 21 estudiantes fallecidos. Además, la estación de Transmilenio cercana al lugar del accidente, originalmente denominada Los Pinos, fue renombrada como 21 Ángeles en honor a las víctimas. Esta tragedia dejó una marca imborrable en la memoria de los bogotanos y resaltó la importancia de implementar medidas de seguridad rigurosas en el transporte de maquinaria pesada para evitar futuros accidentes. El 21 de octubre de 1966, a las 9:15 de la mañana, una avalancha de lodo y escombros de carbón descendió desde una colina en Aberfan, un pequeño pueblo minero en Gales. La montaña de residuos mineros, conocida como Spaltep, colapsó debido a lluvias intensas que saturaron el terreno, provocando un deslizamiento repentino y devastador. La masa de lodo y escombros avanzó a gran velocidad, hasta 30 km por hora, arrasando con varias casas y la escuela primaria Panglas, donde los niños y maestros acababan de empezar su jornada. En cuestión de segundos, toneladas de barro y carbón cubrieron la escuela, atrapando a estudiantes y profesores bajo los escombros. 116 niños y 28 adultos murieron asfixiados o aplastados por la avalancha. La tragedia dejó un impacto emocional profundo, ya que casi toda una generación de niños del pueblo desapareció en un instante. Muchos fueron acusados de esta tragedia, las autoridades sabían que los depósitos de residuos eran inestables, pero no tomaron precauciones. Además, se permitió la acumulación de residuos mineros demasiado cerca de la escuela y las casas. La mayoría de los niños que murieron tenían entre 7 y 10 años y estaban a solo minutos de empezar las clases, y como dato adicional, la reina Isabel II visitó Aberfan una semana después de la tragedia, en uno de los momentos más emotivos de su reinado. El 19 de noviembre de 1984, en la comunidad de San Juan Ixoatepec, conocida como San Juanico, ubicada en el Estado de México, ocurrió una de las explosiones industriales más mortales de la historia.
En la madrugada, una fuga masiva de gas licuado de petróleo, GLP, en la planta de almacenamiento de Pemex, formó una nube de gas de 200 a 500 toneladas de gas liberados en el ambiente, extendiéndose por la zona. Aproximadamente a las 5:40 de la mañana, la nube de gas encontró una fuente de ignición, posiblemente un chispazo eléctrico, provocando una explosión gigantesca. Las llamas alcanzaron los 150 metros de altura y, en cuestión de minutos, varios tanques de almacenamiento comenzaron a explotar en cadena, aumentando la intensidad del desastre. El calor fue tan extremo que las casas y estructuras cercanas se derritieron y muchas personas fueron incineradas instantáneamente. Se estimó que la explosión generó temperaturas superiores a los 1100 grados centígrados, lo que hizo que muchas víctimas se incineraran completamente sin dejar restos identificables. Miles de casas fueron destruidas o quedaron inhabitables, y más de 5000 personas quedaron sin hogar, tuviendo que ser reubicadas. El accidente evidenció la poca regulación en el almacenamiento de gas y la cercanía de instalaciones peligrosas a zonas urbanas, ya que se permitió el funcionamiento de una planta de almacenamiento de alto riesgo en una zona densamente poblada sin cumplir normas de seguridad estrictas. A raíz de estos eventos, en San Juanico se construyó un monumento en memoria de los fallecidos, conocido como el Monumento a las Víctimas del 19 de noviembre de 1984. El 4 de marzo de 1908, la escuela de Lakeview, ubicada en Collingwood, Ohio, fue consumida por un incendio devastador, cobrando la vida de 172 niños y 2 maestros, convirtiéndose en una de las tragedias escolares más mortales en la historia de Estados Unidos. Se cree que el fuego comenzó en el sótano debido a un sobrecalentamiento en la caldera o un cortocircuito en el cableado eléctrico. La escuela, construida principalmente de madera, tenía una estructura altamente inflamable, lo que permitió que las llamas se extendieran rápidamente. En un diseño fatal, muy común en esa época, las puertas principales abrían hacia adentro, por lo que, cuando los estudiantes intentaron escapar en pánico, quedaron atrapados al empujar las puertas en la dirección equivocada. 172 niños y 2 maestros murieron atrapados en el incendio, y muchos de sus cuerpos quedaron completamente carbonizados, dificultando su identificación. Como dato curioso, testigos reportaron que algunos niños corrieron de vuelta al edificio en llamas, ya que no querían dejar atrás a sus hermanos pequeños. Además, algunos padres que intentaron rescatar a sus hijos quedaron atrapados y murieron junto a ellos. En 1910, se construyó una nueva escuela en el lugar del incendio con el nombre de Memorial School, como homenaje a las víctimas. El 11 de julio de 1978, cerca del camping Los Alfaques en Alcanar, España, un camión cisterna cargado con 23 toneladas de propileno licuado explotó, causando una de las tragedias más mortales en la historia de España. La onda expansiva y la bola de fuego alcanzaron a cientos de personas, muchas de ellas turistas que disfrutaban de sus vacaciones en la playa. El camión cisterna transportaba propileno licuado, un gas altamente inflamable, desde Tarragona hasta una fábrica en Puerto Llano, sobrecargado y sin las medidas de seguridad adecuadas. El calor extremo del verano y la presión interna hicieron que el tanque se rompiera al pasar cerca del camping. Por lo que a las 2:35 de la tarde, el gas se expandió rápidamente y una chispa desconocida provocó una explosión masiva, dejando 243 muertos, la mayoría calcinados en segundos. La bola de fuego alcanzó 100 metros de radio, arrasando el camping en segundos, dejando más de 300 heridos, muchos con quemaduras graves. Algunas personas intentaron escapar al mar, pero murieron antes de llegar. En cuanto a las causas, primero el camión no debía circular por esa carretera, pues no estaba habilitada para transportar materiales peligrosos, y el tanque iba sobrecargado y sin válvulas de seguridad adecuadas. No existía una distancia de seguridad entre la carretera y el camping, aparte de que la falta de normativas en el transporte de productos químicos permitió este desastre. Algunos datos curiosos y escalofriantes son que las temperaturas alcanzaron los 2000 grados centígrados, lo que hizo que algunas víctimas se volatilizaran sin dejar rastro. Además, se encontraron restos humanos a 200 metros de distancia debido a la onda expansiva. El camping nunca volvió a abrir y se convirtió en un lugar marcado por la tragedia. El 15 y 16 de diciembre de 1999, el estado Vargas, en Venezuela, sufrió uno de los desastres naturales más catastróficos de su historia.
Lluvias torrenciales provocaron el colapso de montañas y ríos, generando aludes e inundaciones que arrasaron con comunidades enteras. La tragedia dejó miles de muertos, desaparecidos y damnificados. En diciembre de 1999, lluvias intensas azotaban la región desde hacía días debido a un fenómeno climatológico y entre el 15 y 16 de diciembre, un volumen de agua equivalente a un año entero de lluvias cayó en solo 24 horas. Esto provocó que las montañas de la cordillera de la costa cedieran, deslizándose sobre los poblados cercanos. Lodo, rocas gigantes, agua y escombros de hasta 10 metros de altura sepultaron casas, edificios y carreteras. Provocando el descenso de entre 10.000 y 30.000 muertos, la cifra exacta nunca se pudo determinar y dejando más de 100.000 damnificados, obligados a evacuar sus hogares. Fue tan devastador debido a la deforestación y urbanización descontrolada, muchas viviendas fueron construidas en zonas de alto riesgo y no existían planes de evacuación adecuados. El gobierno de Hugo Chávez declaró el estado de emergencia y solicitó ayuda internacional. Miles de damnificados fueron reubicados en otras regiones de Venezuela y Vargas tardó más de una década en recuperarse, con reconstrucciones lentas y problemas económicos. El desastre fue tan grande que alteró la geografía del estado Vargas, desviando ríos y eliminando barrios completos. El desastre de Banqiao, ocurrido en agosto de 1975, es considerado uno de los peores desastres hidráulicos de la historia, con una cantidad de muertes estimada entre 85.000 y 240.000 personas. Sin embargo, durante años fue ocultado por el gobierno chino, por lo que sigue siendo una tragedia poco conocida fuera de China. La represa de Banqiao, ubicada en la provincia de Henan, China, fue construida en la década de 1950 como parte de un sistema de control de inundaciones. Sin embargo, en agosto de 1975, un tifón extremadamente fuerte, conocido como Nina, azotó la región con más de 1.600 milímetros de lluvia en 3 días, lo que normalmente caería en un año. Las lluvias sobrepasaron la capacidad de la represa y la estructura no pudo resistir la presión del agua y colapsó repentinamente, liberando una ola de 600.000 millones de litros de agua que arrasó pueblos enteros. Una ola de más de 14 metros de altura viajó a una velocidad de hasta 50 kilómetros por hora, destruyendo todo a su paso. 6.8 millones de edificios fueron destruidos y un área de 12.000 kilómetros cuadrados quedó inundada, dejando a millones sin hogar ni cultivos. El desastre fue silenciado por el gobierno durante décadas. Como dato curioso, la represa fue apodada como la represa de hierro, porque se creía que nunca fallaría, y algunos testigos dijeron que el agua se movía como un dragón gigante, destruyendo todo en segundos. Las cifras reales de muertos nunca se confirmaron oficialmente, y documentos sobre la tragedia solo fueron revelados en los años 90. A pesar del desastre, China siguió construyendo más represas sin grandes cambios en su diseño. Si llegaste hasta el final de este video, te doy las gracias y espero de verdad que te haya gustado. Sé que faltaron muchos casos, traté de abarcar lo más que pude. Aún así, tendrá que venir una parte 2 más adelante, ya que me faltaron demasiadas tragedias poco conocidas y ocultas, que estimo vendrán en niveles del 6 al 10. Cada historia es un recordatorio de lo frágil que puede ser la vida y de cómo, en un instante, todo puede cambiar. Pero ahora dime, ¿conocías todas estas tragedias? ¿Crees que hay alguna que debería haber estado en un nivel más profundo? ¿Conoces alguna que no haya mencionado? Déjamelo en los comentarios, siempre estoy leyendo sus opiniones. Si te gustó este video, te pido por favor que te suscribas, me ayudas mucho para seguir creciendo y seguir trayendo este tipo de contenido que tanto me gusta realizar, y por supuesto, deja tu like si te gustó el video, y activa la campanita para saber cuando subo video, que por lo general, es una vez por semana. Y de nuevo un agradecimiento especial a la maravillosa Tomoyo, quien realizó las espectaculares miniaturas que viste en este video. Sin más que decir, esto fue el laberinto del misterio, nos vemos en un próximo encuentro, buenas noches.